Gracias. Buenos días a todos. Yo necesito una de esas cositas que usan los judíos para leer. Bueno, de lo que voy a hablar hoy, le puse título, Encontrar a Dios en medio de la tempestad. Y no lo podía creer, pero pues el Señor me dio confirmación ahorita. Porque en la primera alabanza, la primera frase que decía, aún en medio de la tempestad, tú estás con nosotros. Bueno, ayúdenme a controlar el tiempo, por favor, porque o me quedo corta o me emociono. ¿Cuándo fue la última vez que tu vida pasó de la calma al caos, así en menos de un minuto? En menos de un segundo, pueden acordarse de algunas situaciones cuando su vida cambió así de repente, alguna situación, una llamada telefónica diciendo que tu mamá está en el hospital, o te hablan de la escuela de tu hijo, de tu hija y que vayas a recogerlos porque se sintieron mal, o tu hija adolescente te dice que tiene un retraso importante en la menstruación, o también te habla tu jefe y te dice que te estima mucho, te quieren mucho, pero que van a prescindir de ti. Tantas situaciones, ¿verdad?, que pueden voltear nuestra vida en un instante. Entonces, o también puede ser un diagnóstico de alguna enfermedad que surge a raíz de una consulta rutinaria, ¿no? Pero bueno, la vida puede ir verdaderamente de la calma al caos en cuestión de segundos. Tenemos que estar preparados, porque eso pasa sin previo aviso, sin advertencia, sin preparación, sin pronósticos del tiempo. Estamos hablando de la tempestad, ¿verdad? Antiguamente los agricultores se basaban en lo que podían ver, en las nubes, cómo se formaban las nubes, los rayos, para saber que iba a haber una tormenta y pues podían más o menos prepararse, ¿no? Y gracias a Dios la tecnología hoy en día nos permite tener pronósticos, podemos predecir y seguir la trayectoria, la intensidad de las tormentas. Perdón. Pero hay tormentas que llegan de plano sin avisar. Tormentas de nieve, de granizo, de ceniza, de cualquier cosa, pero sí puede surgir tormentas repentinas y nos agarran desprevenidos. Recientemente, creo que ayer, leía de un terremoto en Turquía, bastante fuerte. También la semana pasada estaba leyendo yo sobre un tifón Saola en China que hizo estragos. Un tifón, ¿todos saben qué es un tifón? Yo no sabía. Pues no es otra cosa que un huracán. Sí, nada más que tuvo un cambio súbito en la dirección y nadie lo pudo prever y cambió de trayectoria, cambió la velocidad de los vientos. Además, cuando esas tormentas se producen en el Atlántico, en el Caribe, en el Pacífico, las conocemos como huracanes, que por cierto, también descubrí que ese nombre de huracán viene de Uranken o huracán, que en la mitología maya es el dios de las tempestades, pero en el Caribe se llama Hurricán y es el dios caribeño del mal. Es un pequeño breviario cultural y lo vamos a cerrar ahí. Pero bueno, en el Pacífico, esas tormentas o huracanes reciben el nombre de tifones, precisamente porque estos no se pueden prever tan fácilmente como los ciclones o huracanes que nosotros habitualmente conocemos. Entonces, cuando algo repentino sucede en nuestras vidas, sin previo aviso, sin pronóstico, nos asaltan tormentas de dudas, de preguntas sin respuesta, y traen pues ráfagas de interrogantes, temores, miedos. Bueno, ¿qué les digo?
Recuerdo cuando hace unos meses el pastor me pidió que compartiera algo. Me acuerdo que preparé algo sobre los nombres de Dios, porque es algo que me gusta mucho. Pero ahora que saqué mi pergamino, lo vi y dije, no, eso es maná de antier. Y además yo dije, bueno, aquí todos son muy estudiosos, leen su Biblia, asisten a cursos, seminarios, ya se saben los nombres de Dios. ¿O me equivoco? Aquí todos saben los nombres de Dios, los diferentes nombres con los que se ha manifestado, ¿verdad? Entonces, qué bueno que no me traje mi pergamino. Entonces, bueno, yo decidí, sentí en mi corazón y como les decía, acabo de tener confirmación, compartir algo de lo que yo he vivido en carne propia y que lo tengo muy fresco. Como todos los que estamos aquí, yo he pasado por tormentas. Y créanme que de abril para acá mi vida ha sido golpeada por una serie de huracanes y de tifones uno tras otro. Y sí, tuve miedo, incertidumbre, dudas, preguntas sin respuesta, temor, angustia. Los pastores aquí presentes no me dejarán mentir, han estado conmigo ahí al pie del cañón orando y de verdad muchas gracias, pastores. Pero bueno, no voy a centrar esta plática sobre mí. Vamos a ir a la palabra de Dios. Es difícil mantener la fe a través de tiempos de tormenta. Con frecuencia en medio de la tempestad nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y por más que buscamos, no encontramos en la Biblia a veces palabras de consuelo, o todo lo que pudiéramos ver o leer en la Biblia nos pasa por alto o no logra sanar nuestro corazón. Sin embargo, debemos recordar que muchas veces hace falta una buena tormenta en nuestras vidas. Una tormenta en alta mar para llevarnos a donde Dios quiere que vayamos. Las tempestades nos enseñan lecciones muy valiosas, nos ponen de rodillas y nos vuelven a ser dependientes de nuestro Dios. Vamos a tomar un ejemplo. Cuando los discípulos de Jesús estaban en medio de una tormenta en alta mar y que no estaba Jesús con ellos, ¿ustedes creen que tuvieron miedo? Yo creo que tuvieron pavor. En ese momento tenían más dudas que respuestas, más preguntas que fe, más temor que ganas de seguir a Jesús incluso. Porque acuérdense de esa historia cuando después de que Jesús alimentó a los 5,000, les dice a sus discípulos que vayan adelante en la barca y se crucen a la otra ribera, que Él se iba a quedar de este lado a despedir a la multitud y que luego los alcanzaba. Y esto yo estaba leyendo, sucedió en la 4ª vigilia, dice la palabra. O sea, entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿se imaginan? En medio del mar, el mar embravecido con olas que se metían al bote, zarandeados a más no poder, en la oscuridad no podían ver ni la ribera de donde habían zarpado, ni el otro lado a donde querían llegar. Yo creo que estaban temblando de miedo. Acompáñenme, vamos a ver esa historia en Mateo 14. Mateo 14, 22. Y si me ayudan leyendo, vamos a hacer una cosa, es del 22 al 27. Entonces, este lado va a leer 22, 23 y 24. Y de este lado me van a hacer favor 25, 26 y 27, ¿vale? ¿Sí? Pueden leerlo juntos o si alguien se quiere apuntar, no sé, como gusten. Mateo 14, 22 al 27. Enseguida Jesús dijo a sus discípulos que entraran en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Entre tanto que
porque el templo era entrada. ¿Se imaginan la impresión de los discípulos? Me da mucha risa a mí eso cuando veo que dijeron que Jesús era un fantasma, ¿no? O sea, ¿cómo sería el miedo que tenían ellos en ese momento para imaginarse que había un fantasma ahí en medio del mar, ¿no? Pero bueno, Jesús los tranquiliza y les dice, no teman, yo soy, tengan ánimo, o sea, recobren fuerzas, ¿sí? Ahora, Jesús se quedó a orar y mandó a los discípulos por delante solos. ¿Ustedes creen que Jesús sabía, o más bien no sabía, que iba a haber una tormenta? ¿Creen que Jesús no sabía? Pues es Dios, Él sabía que iba a haber una tormenta. Sí, y Mateo nos da claramente el orden en el que suceden las cosas, o sea, no hubo ninguna casualidad, Él sabía y tenía un plan. Número 1, envía a sus discípulos en la barca y les dice que se adelanten. Se queda despidiendo a la multitud, o sea, no le tomó 5 minutos ni 10 minutos despedir a esa multitud. Estamos hablando de que había 5,000, creo que eran 5,000 hombres contados, más los niños y niñas. Imaginen la cantidad de personas que querían acercarse a Él, pedirle que orara, tocarlo, hablar con Él, hacerle preguntas, aclarar dudas. O sea, no fue fácil, no fue corto el tiempo que le tomó hacer eso. Entonces luego Él sube al monte, ese es el número 3, sube al monte a orar. O sea, Jesús manda a los discípulos a enfrentar la tormenta solos. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí se han sentido solos cuando están en medio de esas tormentas? Pero bueno, Él no ignoraba que eso iba a suceder. Como les decía, Él tenía un plan y Él no cambió sus planes. Él fue a orar. En sus planes era estar solo y estar orando, porque Él sabía lo que iba a venir. Él sabía lo que iba a pasar en el corazón de los discípulos al atravesar esa tormenta. Porque recuerden que les decía antes, las tormentas nos enseñan cosas valiosas, nos dan lecciones muy importantes para nuestra vida. Entonces están los discípulos en medio del mar, en esa tormenta, y era el caos. Yo estaba leyendo que el mar de Galilea es como un tazón de agua que está a 200 metros por debajo del nivel del mar y está rodeado de montañas. Entonces eso hace que sea un escenario perfecto, ideal, para que se creen vientos fuertes y que circulen dentro de ese mismo tazón los vientos. Y cuando chocan los vientos fríos que vienen de las montañas con el aire caliente que viene del mar, pues se hacen unos torbellinos tremendos. Pero aquella noche, la tormenta más fuerte no sucedió en el cielo de Galilea, sino en el corazón de los discípulos, ahí en medio de la oscuridad, sin poder ver las orillas. Ellos estaban quebrantados, ellos estaban espantados, ellos estaban enojados, porque acuérdense que hay otra parte en Marcos 6, si me pueden acompañar por favor. Es la misma historia de la alimentación de los 5,000 y de Jesús que camina sobre el agua, pero es otra versión, es la versión de Marcos. Marcos 6, la historia completa está del versículo 30 al 52. No lo vamos a leer todo, no se preocupen. Ahí luego lo leen ustedes en su casa. Los que me interesan más son los versículos 48, si alguien puede
hacerme favor de leerlo. Fuerte, hermana. Ok, entonces, bueno, ahí se confirma lo de la cuarta vigilia y ahí me llama mucho la atención que Jesús quería adelantarse, o sea, incluso cuando los vio en la tormenta, Él quería pasar de largo. De verdad que el Señor como nos sorprende, ¿no? Con sus planes, porque al final de cuentas todo es un plan. Y el versículo 52, alguien que me ayude, por favor. Marcos 6, 52. Estaban endurecidos sus corazones, acababan de ver un milagro, ¿sí? Pero ellos no estaban contentos con eso de los panes, a lo mejor porque pues ellos creyeron ya ven que le dijeron a Jesús, despide a la multitud porque tienen que ir lejos y están cansados. Ellos pensaban quedarse en petit comité con el maestro, ¿no? O sea, como que pídete unas pizzas aquí para los 13, nada más tú y nosotros, Señor. Y Él dice, no, aliméntennos ustedes, ¿sí? Y Él hace un milagro, reproduce esos panes, reproduce esos peces y alimenta a tanta gente. Y además les dice a los discípulos, vayan y sírvanles, ustedes les van a servir de comer. Entonces sí estaban endurecidos sus corazones, porque la idea de ellos no era servirle de comer a la multitud en ese momento. La idea de ellos era que les esperaba un largo viaje por delante, querían descansar a solas con el maestro, platicar todo lo que había sucedido, pero no fue así. Ahí también el Señor tenía otros planes, ¿sí? Entonces, cuando estaban ahí en medio de esa tormenta, la pregunta de ellos, al igual que nos la hacemos nosotros en esos momentos, es, ¿dónde está Dios? Ellos en ese momento decían, ¿dónde está Jesús? Nos mandó a esto y Él no se aparece, ¿dónde está? ¿Sí? Y nos preguntamos, ¿cómo vamos a sobrevivir a esta tempestad? ¿Sí? Personalmente yo en estos momentos tengo más preguntas que respuestas, si quieren saber. Pero una cosa sé, es mejor que fracasen mis planes para que triunfen los planes de Dios, para que se hagan los de Dios. Es frustrante, o sea, las cosas no salen como yo quiero, pero pues si es plan de Dios, yo tengo que aceptar y tengo que doblarme ante Él, ¿sí? Porque sus planes siempre van a ser mejores que los nuestros, que los míos al menos. No sé si se acuerdan, cuando recién llegamos a Cristo, la relación es diferente. A medida que vamos madurando, vamos adquiriendo otras cosas, ¿verdad? Pero cuando recién llegamos al Señor, es como que hay una ventana por la que podemos ver a Dios. Es una metáfora, ¿verdad? Pero como que hubiera una ventana, porque en algún momento nos asomábamos por esa ventana, la ventana del corazón, y esa ventana estaba limpia, podíamos ver claramente a Dios, ¿sí? Creíamos conocer cómo trabaja el Señor, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quería o esperaba de nosotros. Sabíamos cómo funcionaba el asunto con Él, según nosotros, ¿verdad? Entonces decíamos, si hago bien las cosas, me va a ir bien. Si diezmo y doy mi ofrenda, el Señor me va a bendecir. O sea, todo era sencillito, clarito, y las cosas iban bien, ¿sí? Lo teníamos en el marco perfecto. Pero de pronto, ¡pum!, llega una piedra y te rompe ese vidrio, ¿sí? Como si en tu parabrisas vas manejando y llega una piedra y te estrella el parabrisas, ¿sí? Entonces pierdes el control. De eso les puedo contar una anécdota impresionante. Hace años habíamos ido a un congreso con los pastores y personas de la congregación con la que yo estaba en aquellos tiempos,
veníamos regresando de Acapulco y veníamos en una de esas camionetas que estaban muy de moda en aquel tiempo, largas, la Suburban, creo que mide como, la compran por metro, ¿verdad? Creo que mide como 5 o 6 metros y pico, y cabíamos muchos. Entonces iba el pastor adelante, su esposa, él venía manejando, veníamos 4, creo que éramos 10 u 11 dentro de la camioneta y veníamos en el carril de alta. Y de pronto del otro lado del camellón voló una piedra. Nunca supimos si la pisó un carro y la mandó, si salió de un camión, nunca supimos qué fue lo que pasó. El chiste es que de momento, ¡pum!, pegó en el parabrisas, abrió un hoyo por el que pasó la piedra, se estalló un poco el parabrisas, pero se hicieron como telarañas, ya ven que no se rompe completamente, pero sí se hizo un hoyo y el aire empezó a entrar por ahí así, estaba impresionante. Afortunadamente la piedra no le pegó a nadie, bueno, el pastor yo no sé cómo le hizo, estábamos en el de alta, acuérdense, se fue orillando, logró llegar hasta la orilla, al acotamiento. Nos bajamos todos del carro espantados. ¿Estás bien tú? ¿Estás bien? Todos estaban bien, gracias a Dios. Solo teníamos como vidriecitos, todo el mundo sacudiéndose los pedacitos de vidrio. No hubo así heridos que lamentar. Entonces, imagínense, eso es lo que nos pasa de pronto en nuestras vidas, ¿no? Algo así de repentino y algo así pues espantoso, ¿no? Entonces, cuando esa ventana, igual que el parabrisas, cuando esa ventana se agrietó en nuestras vidas, cuando llegó el impacto de la piedra, o sea, lo que mencionábamos antes, la llamada telefónica, el descubrimiento de una enfermedad, todo lo que les dije antes. ¿Saben qué? Hay un antes y un después del impacto, ¿sí? Hay un antes y un después. Ahí es donde surgen las grietas de la duda, del temor, ¿sí? Antes de ese impacto nuestra vida era de una manera, llega ese problema, ese impacto a nuestras vidas y nuestra vida cambia por completo. A veces da giros de 360 grados que no podemos entender, pero ¿saben qué? Eso es un consejo, no traten de entender. Yo llevo meses y estoy agotada, agobiada de darle vueltas en mi cabeza tratando de entender. No lo vamos a entender, no lo vamos a entender. Mejor descansemos y dejemos que Él haga sus planes. Algún día nos va a mostrar el motivo, el porqué, o nos va a caer el 20, ¿sí? Nos va a caer el 20 de por qué, mira, por eso. A mí me ha pasado mucho que salgo de mi casa por un par de días y de repente el Señor me bloquea en algún lugar por años. De verdad, o sea, no es broma. He salido de mi casa, pues aquí estoy, yo salí de mi casa por 4 días y hoy por hoy llevo 4 años en México. Fueron una cosa tras otra, entre otras la pandemia, ya no pude viajar, o sea, han sido cosas impresionantes. Pero pues cuando yo volteo para atrás digo, qué bueno, Señor, gracias, porque si yo no estuviera bloqueada aquí en México, estaría yo bloqueada en otro lugar y ese lugar está muy feo ahorita. Me refiero a Haití. Creo que la pastora publicó algo pedíamos oración para Haití. De verdad, lo que se puedan imaginar se queda corto. La situación está muy difícil, entonces sí les encargo sus oraciones. Sí, entonces, porque nosotros decimos, es que yo estaba haciendo las cosas bien. Sí, yo estaba dando mi diezmo, mi ofrenda, hacía yo las cosas bien y llegó esto del cáncer, ¿no? O yo estaba sirviendo al Señor y de verdad le servía de todo corazón y mi hijo se rebeló y se fue de la casa, tantas cosas, ¿verdad? Y empezamos, si Dios existiera, no me pasaría esto, o por qué Dios permite
que a mí me pase esto? ¿Por qué Dios permite que pasen tantas cosas? Tantas cosas que le pasan a otras personas, que no nos afectan a nosotros, pero que decimos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que haya niños enfermos? No sé, o sea, tantas preguntas que yo estoy segura que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Y es que a veces los cristianos pensamos que nuestras vidas tienen que ser un mar de calma, ¿sí? Que tenemos que tener vidas placenteras, sin problemas. Pero, ¿saben qué? Les tengo una noticia. En la Biblia hay una promesa. ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? A ver, quiero ver las manitas. ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? ¿Verdad que nos encanta descubrir las promesas de Dios en su palabra? Pero ¿qué creen? Hay una que no nos gusta y no acostumbramos mencionarla o nombrarla como promesa. Esa está en Juan 16:33 y dice así: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sabían que era una promesa? Es una promesa. No dijo, tal vez tengan unos problemitas, o es probable que sucedan cosas en su vida. No. Él lo aseguró. Tenemos la garantía de que eso va a pasar. En el mundo tendremos aflicción. Y ahí es cuando clamamos a Dios con una intensidad, hermanos, no les digo. En medio de esas aflicciones, ahí es cuando se doblan las rodillas. Ahí sí nos ponemos de rodillas delante de Dios, ¿sí? Las tormentas nos ponen de rodillas y nos ponemos a clamar de verdad. Ahí sí clamamos de todo corazón. Nos llega desde el vientre ese clamor, ¿sí? Y bueno, yo creo que a Dios eso le gusta. Le gusta que clamemos de corazón. Entonces, si las tormentas provocan eso, pues qué bueno. En realidad nosotros vamos, como cristianos, pasamos de la independencia a la dependencia, al revés de lo que sucede con el ser humano, con la vida terrenal. Normalmente nosotros nacemos dependientes. Al bebé le tienes que hacer todo, le tienes que alimentar, le tienes que sacar los eructos, lo tienes que hacer dormir, le tienes que cambiar el pañal, y la misión de los papás y el deseo de los papás es que vayan creciendo y adquiriendo independencia, ¿sí? Que caminen solos, que aprendan a hacer cosas por su cuenta. Sobre todo lo que más nos urge es que aprendan a ir al baño solos, ¿verdad? Pero bueno, con Dios es al revés. Con Dios nosotros llegamos muy independientes. Tenemos nuestra vida acá bien diseñada, ¿sí? Pero mientras más maduros nos hacemos en el Señor, más dependientes nos vamos volviendo. Cada vez que aprendemos a vivir de la dependencia diaria, ¿sí? O sea, ¿sabes que alguien es maduro en el Señor cuando dice, voy a vivir hoy? ¿Sí? O sea, yo al menos sabré que he madurado en el Señor cuando deje de preocuparme el futuro o el día de mañana, ¿sí? Cuando podemos vivir el hoy sin pensar en qué va a pasar mañana. No es que no planifiques tu vida, que no prepares tu uniforme para el día siguiente, que no pongas tu alarma para ir a trabajar. No se trata de no planificar, se trata de que no nos afanemos, por lo que va a suceder mañana, ¿sí? La energía que necesitas para atravesar el día de hoy, el mañana te la roba. Entonces mejor vive hoy y mañana Dios te dará otra cantidad de energía para atravesar el día de mañana. Y como dice en Mateo 6:34, bástale a cada día su propio afán.
No es la falta de tormentas o de aflicciones la que nos distingue, ¿sí? A nosotros digo, los cristianos, los que conocemos a Dios. No es la falta de tormentas o de aflicciones, porque sí las tenemos. Es a quién conocemos en medio de la tormenta, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos durante una tormenta? ¿De quién nos agarramos para salir adelante? Sí, porque a veces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, pero no queremos conocer el carácter de Dios, ¿sí? O no es que no queramos, sino que no nos esforzamos por hacerlo. Queremos conocer su voluntad, ¿sí? ¿Qué casa me voy a comprar? ¿Qué carro me voy a comprar? ¿O con quién me voy a casar? ¿Qué tienes tú preparado para mí? O sea, sí, queremos conocer su voluntad, pero necesitamos conocer su carácter. Y para conocer su carácter necesitamos conocer su corazón, ¿sí? Porque lo que nosotros conocemos como proceso, prueba, crisis, tormenta, así lo llamamos nosotros. Dios lo llama diferente, Dios lo llama propósito. Por eso estamos ahora en un estudio, aprovecho el comercial, ¿verdad? Estamos haciendo un estudio que se llama Una vida con propósito, para descubrir el propósito de nuestras vidas. Entonces, recuerden, hermanos, nosotros lo llamamos proceso, lo llamamos prueba, una prueba difícil acabo de pasar, lo llamamos crisis o tormenta, pero Dios, ¿cómo lo llama? Propósito. Para Dios todo eso son propósitos. Ahora, ¿y saben por qué? Porque Dios quiere que vivamos de victoria en victoria. ¿Ustedes lo creen? Él quiere que vivamos de victoria en victoria. ¿Y eso cómo se hace? De batalla en batalla. No hay de otra. De batalla en batalla iremos teniendo esas victorias, ¿sí? No podemos evitar las pruebas, no podemos evitar las crisis, no podemos huir. ¿A dónde nos vamos? No podemos. Entonces no queda más que agarrarnos de Él y atravesarlas. Les garantizo que vamos a salir fortalecidos, ¿sí? Ahora, perdón, no quiero dejarlos con el lado negativo. Ese versículo de Juan 16:33, no los quiero dejar nada más con esa idea de que en el mundo tendréis aflicción. Acuérdense que ese versículo tiene una segunda parte. ¿Quién me la dice? Pero no teman, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. No teman, ¿sí? Jesús ha vencido. Él ha vencido. Hay vida después de la tempestad, hay vida. Vamos a salir adelante, vamos a sobrevivir. Espero, Señor. Sí, Él no va a permitir que nuestro barco se hunda. Se va a llenar de agua y vamos a sentir como que nos hundimos. Pero Dios no va a dejar que se hunda. Él va a llegar a rescatar, así como una cascarita de nuez que flota así en el agua, así nos va a agarrar en su mano, ¿sí? Él solo nos está dando una buena historia que contar, que contarle a nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? Eso es lo que Dios está haciendo con las tormentas. Me van a perdonar, pero yo tiendo a quedarme corta en los mensajes, pero creo que el mensaje fue claro, conciso y preciso, y no creo que a nadie le disguste que acabemos más temprano. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por esas tormentas que atravesamos en nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos confiar en que tú estás con nosotros en medio de esas tormentas. Gracias, Señor. Ayúdanos a no soltarnos de tu mano. Ayúdanos, Señor, a no quitar la mirada de ti, Señor.
Sin ti nada podemos hacer. Señor Jesús, clamamos a ti para que vengas a nuestra barca. Ven, Señor, acompáñanos, llévanos de la mano, Señor. Necesitamos tu guianza, Jesús. Necesitamos tu bendición, tu protección, tu favor. Oh, Señor, ¿qué haremos sin ti, Señor? Nada somos, Señor, y no tenemos a dónde ir. No podemos huir de tu presencia, Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Te invitamos, Señor, te esperamos, Padre, te anhelamos. Deseamos tu presencia más que otra cosa, Señor. Ayúdanos a ver tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a ver nuestras crisis, Señor, las tempestades, las pruebas, Señor. Ayúdanos a verlas a través de tus ojos, Señor. Así como tú nos ves a través de tu Hijo Jesús, ayúdanos nosotros a ver las crisis, Señor, a través de tus ojos, a verlas como propósitos, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a alcanzar tu propósito para nosotros, Señor. Cumple, Señor, tus planes en nuestra vida. Gracias, Dios. Amén. Amén.